La siguiente conferencia la imparte la profesora Carmen Espejel Alonso, cuyo título es Reinventar el patrimonio construido. Bueno, la profesora Carmen Espejel es arquitecta, es catedrática de proyectos arquitectónicos en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. Su trayectoria se apoya en 3 áreas complementarias: académicas, investigación y profesional. A nivel académico ha impartido docencia tanto en España como en el extranjero. Su orientación en la investigación se centra en intervención en el patrimonio y en la vivienda. Dirige el grupo de investigación Vivienda Colectiva, ha escrito libros y numerosos artículos mostrando su pensamiento crítico. En el ámbito profesional dirige la firma Espejel Arquitectos, cuyas obras han sido reconocidas internacionalmente. Bueno, Carmen, gracias por venir. Como siempre, los julios son difíciles, sobre todo a los que estamos poniendo notas y esas cosas, ¿verdad? Muchas gracias por venir. Yo, simplemente, y fuera de guión, si me permite, el difícil papel de los profesores de proyectos arquitectónicos con respecto al patrimonio, no cabe duda que es una asignatura difícil. Y aquí creo que nos encontramos con una de las profesoras españolas que mejor han sabido reconciliar ese mundo de posición crítica, profesional y académica, ¿no? Y que han sabido dar o están intentando construir una dimensión, yo creo que respetable dentro del proyecto arquitectónico hoy día. Y cuando digo proyecto arquitectónico me refiero no solamente al proyecto administrativo que se presenta en las gerencias municipales, sino a aquel proyecto que tiene una dimensión cultural, que es capaz de entender también los elementos fundamentales y cruciales que están detrás del propio elemento patrimonial. Por tanto, muchísimas gracias no solamente por tu trabajo, sino por venir aquí a nuestra sede. Muchísimas gracias a vosotros por haber contado conmigo y por invitarme y por estar aquí. Muchas gracias, además, por esas palabras tan cariñosas. Reinventar el patrimonio construido. ¿Qué es para mí el reinventar el patrimonio construido? Es reconocer el pasado, es recorrer nuestra memoria y es participar de la tradición, pero de manera activa. ¿En qué sentido? En el sentido de alimentar la materia proyectual en lo sustancial y no solo en lo epitelial. Para mí, el nudo gordiano, digamos, reside en ser capaz de establecer genealogías entre proyectos de arquitectura, procurar visiones cruzadas y entre la historia y la contemporaneidad. Digamos, ese es un poco lo que voy a presentaros hoy. Explicar el presente desde el pasado y lo pretérito desde lo actual. La cuestión es indagar, reciclar y encadenar el antes, el ahora y el después. Así nos lo indica Bourdieu en su soporte de postproducción. Dice: reescribir la modernidad es la tarea histórica de los comienzos del siglo XXI, ni volver a partir de cero, ni quedarse atiborrado por el almacén de la historia, sino inventariar y seleccionar, utilizar y recargar. La cultura mundial, para él, dice, es una caja de herramientas y no tanto, digamos, no es para no producir un relato unívoco y una gama de productos, sino para hacer un espacio narrativo abierto. Bourdieu dice que revisar, reorganizar, reutilizar, redefinir, volver a capturar o reciclar lo existente es específicamente una condición del siglo XXI. El siglo XX fue construcción y el siglo XXI es reutilización. Interpretamos la historia en términos de avance y no de obstrucción. El estudio de la arquitectura precedente, me encanta esta fotografía del Teatro Marcello, ¿no? Porque eso que ven arriba son viviendas. Es verdad que de una burguesía culta, digamos, económicamente también muy pudiente, pero es un teatro que se ha mantenido y que se ha mantenido también gracias a esa reutilización como viviendas permanentemente. El estudio de la arquitectura precedente, decía, no debe entenderse solo como un inventario y recopilación o como un resumen histórico, sino más bien un conocimiento de sus raíces, del origen, ¿no? Una suerte de palimpsesto infinito que diría Roland Barthes. En esta pequeña presentación que hago antes de entrar a hablar de 6 proyectos específicos sobre patrimonio, un rango de patrimonio menor respecto a todo lo que hemos visto en la magistral conferencia anterior,
donde vamos a tener desde ejemplos heterodoxos hasta ejemplos más ortodoxos. Bueno, esto es una pequeña presentación primera donde hablo de, o muestro ejemplos así radicales sobre la reutilización del patrimonio. En este caso, con Herzog y de Meuron en la Ópera de Hamburgo, en la Filarmónica de Elba, que es del año 2016, casi todos los ejemplos son ejemplos contemporáneos. Y digo que es necesario proyectar más desde la memoria que desde la historia. ¿Y por qué digo esto? Porque la memoria olvida, ¿no? Y proyectar es elegir, pero también olvidar. Por eso pienso que hay que conocer bien la historia, pero también hay que pensar desde la memoria, ¿no? Gropius se hacía esa pregunta de arqueología o arquitectura. Bueno, nuestras ciudades están repletas de una gran cantidad de complejos en desuso, obsoletos, infrautilizados, bien ligados al mundo cultural, al mundo terciario, al mundo industrial, al mundo militar o al mundo religioso, en espera de una reactivación con proyectos alternativos, cuyos espacios eviten actuaciones convencionales, generando alternativamente nuevos contenidos y posibilidades de uso, en función de su potencial, clarísimamente de su potencial capacidad de acción. Hemos reutilizado siempre. La actividad urbana siempre ha reutilizado las arquitecturas precedentes, con mayor o menor intensidad. Y no solo desde un punto de vista patrimonial, sino también incluso desde un punto de vista económico y muchas veces solo como material. De algunos de esos ejemplos les voy a mostrar ahora. Antes nos mostraba nuestro compañero, ¿no? El Coliseo de Roma abasteció de piedras a casi toda la Roma barroca. Si no hubiera existido uno, seguramente el otro hubiera sido muy diferente, ¿no? La ciudad se puede leer en clave de estratificación. Transformar un edificio significa producir diferentes modos de coexistencia que amplíen el campo de actuación, entendida como una permanente reescritura o una improvisación musical. Considero el patrimonio como un contenedor programático variable. No hay cosa peor que no usar el patrimonio. Es la decadencia más rápida, se produce cuando ese patrimonio se deja de usar. Incluso me atrevería a decir que hasta una mala actuación sobre el patrimonio puede ser mejor que un abandono. En el caso de Miralles decía, no rehabilitemos, sino instalémonos, ¿no? O sea, no rehabilitar, sí instalarse. La cuestión yo creo que debería centrarse como en definir las operaciones estratégicas dirigidas a esa transformación del patrimonio. Su potencial está en poder convertirse en un soporte contenedor de nuevos programas urbanos, en referencia directa sobre los conceptos de programación semiautomática o de inestabilidad programática que desarrolló Stephen Hall en los años cuando escribió The Age of a City, a partir de aquel discurso elaborado por Rencolas. En el pensar en la infiltración, como vemos aquí, el relleno, la reparación, la revitalización, la reprogramación, refresca esa arquitectura con el paso del tiempo que no ha hecho más que consolidar sus valores intrínsecos. En este caso, bueno, pues arquitecturas menores, en el sentido de arquitecturas industriales, que quizás la concepción de patrimonio no sea tan clara, aunque ya es evidente en todas nuestras sociedades. Y para ello el proyecto patrimonial se debería convertir en un laboratorio de experimentación, de arquitectura, donde proponer, negociar y confrontar transformaciones formales y programáticas en edificios obsoletos. Los proyectos sobre el patrimonio se deben encontrar en esa línea entre la intervención y la invención. Pues en palabras de Lina Bobardi es construir otra realidad. Realmente mucha parte del patrimonio, que voy a mostrar hoy, es un patrimonio que lo que hace es construir un nuevo proyecto, una nueva realidad, y por lo tanto se mantienen los valores patrimoniales, pero también entran en conexión con una reutilización contemporánea del mismo. Bien, las estrategias, he dividido los 6 proyectos en 6 conceptos, que son la superposición, el palimpsesto, la ruina, digamos, estratégica o la ruina operativa, el contexto urbano y la identidad icónica.
El primero de ellos es el monasterio de Sigena, de Pemán y Franco y de Sebastián Arquitectos, que está permanentemente en los periódicos todos los días, lo habréis leído, con las famosas pinturas de las bóvedas de Sigena que están en Cataluña, fueron desmontadas, llevadas a Cataluña, restauradas y ahora quieren o deben, por una, digamos, en una resolución judicial, tienen que devolverlas a Aragón. Por eso digo que sí que lo conocéis, aunque no conoceréis el edificio. Entonces, el Gobierno de Aragón lo que ha hecho ha sido transformar y restaurar el monasterio de Sigena para que sea capaz de albergar todas esas obras que le pertenecieron en un pasado y que fueron, bueno, pues por avatares distintos, porque son edificios, todos estos edificios que hemos visto y los que nos ha enseñado nuestro compañero son edificios especialmente transformados a lo largo de la historia. Cuando Viollet-le-Duc restaura Notre-Dame, se hace más gótico que los góticos. Se transforma, digamos, elige un tipo de gótico que él cree que es el considerado y transforma todo ese edificio de una manera seguramente bastante incierta, ¿no? Bastante inventada. Aquí nosotros también, ¿no? En Granada tenemos buenos ejemplos, pero tenemos ejemplos por doquier donde nuestros restauradores de la época, buenos arquitectos, buenos restauradores, hicieron interpretaciones pues, quizás con un cierto grado de libertad. El monasterio de Sigena estaba completamente destruido porque no tengo gafas, con lo cual estoy leyendo, veo mal. Si no las cojo, perdonadme, si no, no veo ya. Estaba destruido y muy deteriorado, totalmente abandonado, llega a nuestros días totalmente abandonado y, digamos, es una suma de espacios diseñados a lo largo del tiempo y según circunstancias diferentes, ¿no? Cuando hablo de superposición es porque asume, en cierto modo, el proyecto que hacen Pemán, Franco y Sebastián, asumen esa historia larga y compleja, esas capas diferentes que el edificio ha ido teniendo, la asumen como un dato, como un hecho. Y ellos plantean una nueva capa más en ese proyecto patrimonial. La cuestión es, digamos, quedaba muy poquita parte más o menos conservada en relación a la iglesia y a la panda que hay en el sur, y la panda, el lado este y el norte, prácticamente queda la estructura, unos grandes arcos que ahora veremos, y sin cubierta, sin segunda planta. Por lo tanto, la manera en que trabajan ellos es entender, por un lado, que digamos, que tienen que utilizar distintas estrategias para cada uno de los puntos que tocan. Hay estrategias específicamente que son de restauración, como puede ser la capilla. Hay otras estrategias que son de superposición, de mejora de las ruinas que reciben. Y otra que, como ven aquí, es una estrategia de superposición de nuevos elementos estructurales para mantener bien los antiguos, para protegerlos, o bien para completarlos y hablar de lo que era la entidad fundamental de este monasterio, que es el claustro y las naves que lo construyen. Es un edificio que se declaró en 1923 Monumento Nacional y en el 36 tuvo un incendio que dejó totalmente desprotegidas las pinturas que están ahora en discusión, las pinturas románicas de la sala capitular. Fue José Gudiol el que las extrajo de forma un poco precarias y se las llevó a Cataluña, donde fueron restauradas y mantenidas. Y ahora la discusión es esa vuelta. Chueca, en el año 55, se propuso recuperar el monasterio en su unidad estilística. Intervino en la iglesia y en el refectorio. Por eso digo que ahí el trabajo que hacen Pemán
y, a ver, que soy un desastre para los nombres, sí, Pemán y Franco y Sebastián, es prácticamente de mantenimiento de lo que existe, y donde trabajan fundamentalmente son en estas dos salas que están tocadas. Bien, la manera, ¿no? Es, dicen ellos, aquel esqueleto no podía tratarse como un resto arqueológico porque se habían recuperado ya partes del monasterio. Esto que he dicho de Fernando Chueca en el año 55. Tampoco era factible el tipo fundacional porque suponía obviar toda su evolución. No podíamos volver al comienzo. Y ni siquiera se podía recomponer la segunda planta porque no había datos. Por lo tanto, se trataba de recuperar la presencia, que me interesa ese término, la presencia de aquello que da sentido al monasterio, como he dicho, el claustro y las naves. El monasterio sufría también un tema de humedades importante porque hay un agua subterránea que lo atraviesa, la arenización de la piedra, digamos, había problemas técnicos importantes. Y entonces, en todas las fases de intervención que se ha hecho sobre este edificio, la primera de ellas fue un drenaje profundo por gravedad en el año 2002. Después se han hecho ya el resto de las naves que van a servir al museo que va a exponer esas pinturas que están en Cataluña. Los tres materiales con los que ellos han trabajado es el hormigón en masa, bastardo, el tapial de hormigón y el ladrillo. Y la capilla barroca, como digo, pues aquí se ve muy bien, ¿no? Todo lo que se encuentran y todo lo que ellos van proponiendo de superposiciones donde se pueden leer perfectamente todos los avatares de este edificio. Digamos que es una intervención en patrimonio, yo creo que bastante ortodoxa, muy elegante, son unos tipos que trabajan especialmente bien en temas patrimoniales, son unos buenos arquitectos. Pero ven, utiliza un tema muy bonito, ¿no? Que es esa, digamos, separación, por un lado, a través de los materiales, por otro lado, a través de una sombra que se produce entre todos ellos, y aquí lo vemos muy bien, con esas nuevas fenestraciones o con esos nuevos muros de ese hormigón vasto hecho con cajas y que protegen el zócalo existente. La capilla, que es una restauración más ortodoxa, y las naves. Lo que se encuentran son esos arcos estructurales, puramente la estructura, y ellos lo que hacen es rematar, finalizar y utilizar en esa superposición todo el mobiliario que, digamos, entra muy bien en diálogo con lo que era el edificio, pero que alberga pues, instalaciones, todo el tema, por ejemplo, de climatización está debajo de los bancos, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy interesante con esa madera, con ese recuerdo, en cierto modo, a lo que eran también los muebles históricos, pero que son totalmente contemporáneos. Y esa alfombra de cerámica que también protege las instalaciones y, por otro lado, también protege del subsuelo húmedo que, en cierto modo, ha desbaratado un poco también el edificio, ¿no? Muy elegantes, todo lo que son las nuevas vitrinas para exponer los objetos. Y que finalmente supongo que llegarán esas pinturas y serán albergadas en este espacio. Ahí se ve perfectamente en esa sección constructiva como, ¿no?, el mantenimiento de la estructura, unas cubiertas planas, digamos, porque no se desconocía cómo eran, no había datos suficientes sobre la segunda planta de esas salas que conformaban el claustro, y finalmente, bueno, pues esa introducción de esos pequeños mobiliarios, esa superposición de esos pequeños mobiliarios en madera o esta superposición de materiales diversos y distintos que explican claramente cuáles han sido los tiempos de construcción y las formas de construcción en cada momento. La siguiente la he denominado palimpsesto, que es ese manuscrito antiguo que conserva las huellas de una escritura anterior que fue borrada. Pero es Soto de Moura, es el convento de las Bernardas, que se hace entre el 2006, toda la rehabilitación, y el 2011, para transformarlo en un conjunto residencial. Es un museo, perdón, es un monasterio del Císter, el único que existe de esa orden en el sur de Portugal,
y es del 1509. Son 500 años de historia y lo que se hace es transformarlo a un complejo de 78 viviendas y el diseño, digamos, de esa arquitectura tiene dos tiempos de intervención. Por un lado, como hemos visto un poco en el ejemplo anterior, la recuperación de la edificación existente y, por otro lado, la construcción del nuevo edificio. Pero quizás aquí es diferente, y Soto de Mora lo explica muy bien, dice, hay dos maneras de ver la ruina. Puede ser usada y se puede hacer, por otro lado, una historia de la arquitectura con la historia de las ruinas. El fin de los edificios es ser buenas ruinas, como decía Perret. En esta segunda aproximación a la ruina es la que Soto de Moura la describe como material disponible para realizar una obra. Decía él, piedras disponibles, a mi criterio, es una nueva construcción, no una restauración. Esta aproximación al tema de la ruina la podemos considerar desde la perspectiva del palimpsesto, en tanto que propone el aprovechamiento de la materia prima de base para dar soporte a una obra totalmente nueva. Aunque arquitectónicamente la noción de palimpsesto ha adquirido connotaciones de inserción de lo nuevo en lo antiguo, o entre lo antiguo, o de superposición de estratos en la vida útil del edificio, si nos remitimos al significado medieval del raspado y sustitución del pergamino, la cosa adquiere un cariz claramente diferente. El patrimonio para él dice, es un caso especial de proyecto. Necesitas apenas un 20% de honorarios, porque el tosco ya está presente. No necesita de cuidados intensivos, apenas necesita de otros cuidados porque cada caso es un caso. El convento de las Bernardas dice, fue un monasterio, fábrica y ahora es una ruina disponible. Generalmente se asocian estas piedras a programas como paradores, hoteles, museos, centros culturales, pero no hay tanta cultura, o suficiente cultura para tanto patrimonio. En este caso, dice, en esta ocasión fuimos diferentes y ¿por qué no hicimos casas? La variación volumétrica aquí es también clara. El proyecto, ahí vemos lo existente y iremos viendo ahora las grandes transformaciones, la importante transformación que hizo en la parte derecha del edificio donde estaba el huerto, con la construcción de un edificio digamos, completamente nuevo, que muy bien metido, porque Soto de Moura es un artista, vamos, un gran arquitecto, muy bien metido, más bajo que el resto, pero con una arquitectura totalmente contemporánea, dialoga yo creo que con muchísima calidad entre lo viejo y lo antiguo y lo nuevo. Las estructuras tuvieron que ser reforzadas porque no funcionaban frente al sismo, etcétera, etcétera. La calidad era una calidad bastante baja. Y además, claro, la proposición de nuevos, como veis, esta era la que les comentaba, que es el ala de las nuevas viviendas, pero también, digamos, todo lo que eran las habitaciones también son reutilizadas para viviendas de nuevo porte. Digamos que la reutilización, aquí están un poco las secciones de cada una de esas viviendas contemporáneas, dentro de ese, en algunos casos, dentro de ese cascarón antiguo y en otros casos en un edificio nuevo. Pero el gran problema de este proyecto, el gran problema con el que se encontraban es que ese número extraordinario de viviendas que estaban introduciendo, digamos, lo que producía también era una fenestración muy grande en unos muros me parece que eran como de 1,20, 1,30 metros de profundidad, que necesitaban ser abiertos y, como digo, con una fenestración nueva. Pero eso, que para un arquitecto corriente significaría un gran problema, para Soto de Mora fue la clave para darle esa unidad completa a todo el edificio. Aquí vemos en esos alzados y en esos dibujos de él cómo la fenestración toma digamos, es un poco el leitmotiv que une todo el proyecto. Al final, lo que él trata de buscar es una unidad para todas las distintas actuaciones que se van produciendo en el proyecto, ¿no? Todas esas nuevas ventanas están recercadas con hormigón y, bueno, reutilizan muchas de ellas, muchas de las que ya existían, o las rehacen en cierto modo. Y aquí vemos como también, ¿no?, esas grandes aperturas. Aquí se ve la parte más nueva en lo que era el antiguo huerto frente al edificio antiguo que mira a estas salinas tan bellas que están en esta zona. Aquí se ven las distintas fenestraciones, siempre cuando hay ese recercado
delineación del hueco nueva, se utiliza el hormigón y se ve perfectamente la diferencia entre uno y otro. Y aquí en el claustro también, ¿no? Se percibe perfectamente, donde ha introducido esa lámina de agua completamente distinta al uso previo. Y este sería el lado nuevo, el lado del huerto, que la arquitectura es una arquitectura totalmente contemporánea. Soto decía, este proyecto se convierte en un instrumento para la recuperación integral de ámbitos urbanos afectados por problemas habitacionales con el objetivo de mejorar las condiciones de alojamientos de la población. Creo que es un tema, por lo menos, para pensar. El que el patrimonio pueda ser transformado en algo que necesitemos ahora. Tenemos una gran necesidad de viviendas, por lo menos en España, pero en Portugal les pasa exactamente lo mismo. El turismo, además, ha hecho que muchas de las viviendas y de las personas que viven en esas viviendas en el centro hayan sido desalojadas, hayan sido, digamos, echadas a la periferia, y esta es una forma estupenda de mantener la iconicidad del edificio y, por otro lado, de reutilizarlo, que es, como digo siempre, la mejor manera de mantener el patrimonio. A nivel estratégico, vamos a ir yendo ya a los menos ortodoxos. Un ejemplo que seguro que conocen todos ustedes, que son las viviendas son la Catón y Basal. La Catón y Basal son unos arquitectos que han encontrado un nicho muy pequeñito y que siempre están dando con el martillo en el mismo yunque. Pero es impresionante porque, digamos, con tan poca... son arquitectos de la necesidad, son arquitectos que trabajaron en Francia, en África, en sus orígenes, y saben, como en Cuba, que una horquilla puede ser el arreglo de un motor. O sea, que saben trabajar con muy poco, ¿no? Y entonces, en el caso de la transformación de 530 viviendas en Burdeos, en Francia, que se hizo entre el año 2011 y 2017, en realidad está hecho también por la Catón Basal y Drouot y Hutin, que son arquitectos con los que ellos suelen trabajar normalmente. Pero está en la línea de Soto de Moura, ¿no? La demolición, dicen, es una solución cómoda y cortoplacista. Y nosotros pensamos que es una medida equivocada, la peor de las soluciones. Constituye una pérdida de la historia del volumen, un desperdicio de materiales, energía y dinero. Es una solución perdedora en todos los sentidos. Partir de situaciones existentes, en lugar de empezar siempre desde una tabula rasa, es más económico y sostenible. El balance es mucho más positivo en todos los aspectos, pero esencialmente en el social. Interesante cuestión, porque realmente aquí las personas que viven en estas viviendas, en estos edificios de los años 50-60, en los banlieues franceses, que son buenas arquitecturas en general, buenas arquitecturas residenciales, pero que se han quedado muy obsoletas, con esta intervención de pequeña escala, que además se hace exterior al propio edificio, se añade ese jardín de invierno y ese balcón al propio edificio, los propios habitantes pueden vivir dentro mientras se está haciendo toda la operación, porque es una operación externa, digamos, al edificio. Por lo tanto, no es solo una sostenibilidad material de lo que estamos hablando, sino también una sostenibilidad social. Fue premio Mies van der Rohe, este es el edificio original, fue premio Mies van der Rohe en 2019 y ellos ganaron el premio Pritzker en 2021, cosa extraordinaria para alguien que hace fundamentalmente viviendas. Han hecho otras cosas, escuelas, museos, etcétera, pero para gente que ha hecho fundamentalmente viviendas. A mí me parece un logro y extraordinario, ¿no? Son 4.000 viviendas, el edificio original y el edificio intervenido, que, como digo, añaden esa nueva fachada con un jardín de invierno, un invernadero y unos balcones, y lo que hacen es, por un lado, el famoso espacio plus de lo que ellos hablan, que es darle un espacio extra a esas viviendas que se han quedado, y como digo, ya obsoletas, una apertura de los huecos para recibir mayor iluminación y una amplitud también de superficie, ¿no? Además, aumentan el espacio de uso y la movilidad dentro de la vivienda y ofrecen, bueno, pues muchas oportunidades para disponer de un espacio exterior privado en un edificio de bloques como es este. Uy, qué bien, no se ven los dibujos nuestros, qué pena. Bueno,
aquí se ve bien, ¿no? El trabajo se ve en rojo perfectamente, no, el anterior no sé por qué no se veía. Las nuevas aperturas de los huecos, frente a los huecos pequeños típicos de los años 50, 60, las nuevas aperturas, la introducción de este espacio que sería el espacio número 2, que es el jardín de invierno, que se conecta con el resto de la vivienda, y el balcón exterior, todo construido con losa prefabricada, con una estructura, como digo, externa al propio edificio, con una cimentación externa, por lo tanto el edificio se mejora algunas de sus partes, pero fundamentalmente se añade esta fachada nueva que tiene, bueno, pues desde paneles de policarbonato, cortinas para sol o la cortina esta térmica, ¿no? que funciona muy bien en invierno y en verano. Aquí se ve cómo ese espacio puede ser, además, algo que ellos pretenden siempre, que el usuario sea el último, que ponga la última capa a su arquitectura, pues que el usuario pueda configurarlo de la manera que desee, ¿no? Ahí se ve perfectamente el sistema de construcción con las losas prefabricadas, etcétera. ¿Y qué consiguen? Pues vivir mejor, ¿no? Por un lado, no demoler y por otro lado, vivir mejor. En este caso es un patrimonio, bueno, de segundo orden, digamos, no es el patrimonio que nos ha mostrado nuestro compañero, pero es patrimonial también, ¿eh? Muchas de ellas incluso están hechas por grandes arquitectos. Y finalmente este es el resultado. La ruina operativa. Creo que estamos viendo la antigua, da igual. La presentación antigua, pero no importa. La ruina operativa, ¿a qué denominó la ruina operativa, ¿no? Centro Europa y los países nórdicos valoran en un 50% la actividad asociada al reciclaje de arquitecturas existentes, lo que supone un cambio radical no solo en los sistemas constructivos, estructurales, sino también en los programáticos y en los normativos. No consiste, dice, no, en programar algo original, sino en transformar la materia original y someterla a un ciclo más de evolución. En este caso, estamos hablando de grandes edificios industriales, en los puertos, que ya han sido, digamos, separados de los centros urbanos y, por lo tanto, hay en estos países hay una gran cantidad de edificios de este tipo. Pero nosotros hemos reciclado mucho. Yo creo que lo que pasa es que se nos ha olvidado. Somos un poco nuevos ricos y ahora es todo construcción ex novo. Pero reciclar funciona. Funciona por muchas cosas, pero lo más interesante, por ejemplo, de este proyecto, que es el silo de Kobe, los arquitectos son Kobe, en Dinamarca, que hay muchísimas arquitecturas recicladas, es que mantienen, digamos, toda la fuerza de esa nave industrial con sus grandes dimensiones y construyen unas viviendas que son únicas en el sentido de que ninguna otra vivienda que hiciéramos contemporánea podría tener ese tipo de dimensión estructural, material, de alturas, etcétera. Yo creo que ese sacar el valor de lo antiguo para ya sea una nave o ya sea una capilla, para poderlo poner en la contemporaneidad y reutilizarlo es la clave de este proyecto. Hay unas imágenes que no sé cómo están. Bien, aquí se ve lo que existía. Aquí vemos ya las transformaciones. Vemos el edificio de la derecha, no es de ellos es estrictamente el silo, pero cómo se ha ido, en cierto modo, se mantiene un poco la imagen que culturalmente está en la memoria de los ciudadanos, pero con unas condiciones completamente nuevos. Hay una reactivación de conceptos, no solo de edificios construidos, sino su uso y su redenominación, que también constituye un ejercicio de elevada complejidad intelectual. En esa programación de algo original y someterla a ese ciclo de evolución extra, me parece que es un ejemplo muy claro, ¿no? En estos edificios industriales. Y como vemos, esas dimensiones recuperadas más en el interior quizás que en el exterior, y ahora explicaré por qué, pues son extraordinarias para una vivienda. Es verdad que no son viviendas sociales, son viviendas de lujo, pero para una vivienda contemporánea, ¿no? Entonces, aquí se ven perfectamente las celdas que constituían el silo, donde estaba el grano, y esa estructura prácticamente se mantiene, lo que les ha llegado a ellos se mantiene, y en esa configuración de esas piezas de buena dimensión, pues es capaz, una pieza de esas puede albergar un salón, pero también puede albergar una cocina, puede albergar un baño, digamos. Todo es una condición entre lo grande y lo pequeño, ¿no? Es una celda suficientemente grande como para que haya piezas importantes de la casa y suficientemente pequeña como para que pueda haber las menores. A mí me parece interesante porque de repente la casa se puede configurar un poco
poco a modo y manera de lo que tú necesites, ¿no? Es muy, muy interesante. Aquí vemos la actuación en fachada, que es una actuación fundamentalmente un poco como la que hemos visto antes, nuevos huecos en esa estructura, que es una estructura de gran porte y se puede hacer en esos nuevos huecos sin ningún problema, y un adosado de una fachada que contenga el aislamiento necesario, los espacios exteriores tan importantes después de la pandemia, como son esas terrazas, todo en acero galvanizado, perforado en algunas partes y digamos que le dan una calidad constructiva contemporánea y técnica contemporánea exigida por la normativa cuando reutilizan todo el interior, ¿no? Aquí se ve muy bien cómo son todas esas partes y esas construcciones desde el original hasta lo que va quedando, con las fotografías de construcción que se hacen con módulos que se cuelgan directamente desde la fachada, se construyen desde el exterior. Y en la sección pues tenemos, claro, la fuerza de este edificio, ¿no? Hay plantas, que mal se ve, hay plantas que tienen 3 metros, esa central que ven ahí es la única que tiene 3 metros, todas las demás tienen 4, 5 y hasta 8 metros. Claro, imaginarse eso en la actualidad pues es algo muy, muy, muy difícil de construir. Bien, en cuanto al contexto urbano, voy a hablarles de un proyecto de Víctor López Cotelo en Santiago de Compostela, que yo creo que es un maestro de la intervención en lugares con una memoria constructiva, histórica, etcétera. Y digo contexto urbano porque realmente es lo más importante que tenía este lugar. Es el complejo de Caramoniña. Y él, yo creo que entiende el contexto no solo como un contexto físico, sino también como un contexto cultural. Este es el centro de la actuación y la clave está, a ver si, qué pena, bueno, está en entender todo este mundo en la transición entre el Parque de Bonaval, que tienen a la derecha, y la ciudad sin carácter de los años 60, más corriente, que es toda esa que ven en estas dos calles que van a morir a este lugar. Lo primero es la conexión, ¿no? Esta calle la transforma prácticamente en un espacio público importante para luego conectar a través de un puente con el Parque de Bonaval. Lo segundo es la escala, ¿no? Lo bien introducidas que están las piezas de nuevo porte. ¿No? Esa escala que en la línea de la calle superior y de la calle intermedia se hace con bloque lineal, mientras que en la Ruela, que es una calle específica como muy rural, ¿no? Es que son proyectos que están entre lo rural y lo urbano. Y Cotelo lo maneja muy bien porque ya había hecho otras intervenciones también muy importantes en antiguas fábricas, en antiguas vaquerías a lo largo del río que está próximo aquí a Santiago de Compostela. Entonces, en la Ruela lo que hace es buscar unas edificaciones menores que funcionan, digamos, que mantienen muy bien esa relación con el parque y con la calle peatonal ascendente, que es la Ruela. Y él lo hace a través de varias cuestiones. Uno es la tecnología, el material, la vegetación, la dimensión, la luz, el espacio, el orden y la emoción. Yo creo que la emoción, ya sé que suena un poco, digamos, místico, pero es importante. Digamos, la emoción, el entendimiento de este lugar como un lugar cultural. Esta Ruela es muy parecida. Él tiene unos cuantos muros existentes sin ningún tipo de cubierta, quedan unas pequeñas tapias, etcétera, y por supuesto que las reutiliza, pero luego él añade esa nueva construcción con piedra y vidrio, que está hablando claramente de la contemporaneidad, pero ¿no? Esa transición que hace que esta calle siga teniendo el mismo carácter que tenía, ¿no? la famosa Ruela. Aquí vemos las secciones, ¿no? Cómo se va adaptando a cada una de los encuentros que tiene y cómo a través de, por un lado, digamos, las piezas pequeñas
y por otro lado los elementos lineales que se retrasan, que bajan de altura, etcétera, se liga a la ciudad antigua. Uy, qué cosa más rara, todo sale como en indio. Qué cosa más extraña. Bueno, aquí viene un poco el antes y el después. No sé por qué, sí, siempre hay algún problema con estas cosas. Pero ven la Ruela, con las edificaciones existentes, estas dos calles anodinas, que se ve también aquí en esta parte, pues el cómo va a rematar, cómo remata con un edificio más bajo, una cisura, una separación entre los edificios existentes y el antiguo, un retranqueo también en la alineación. Entonces, cómo a través de pequeños mecanismos es capaz de entender, de rematar esta parte de la ciudad en clave totalmente contemporánea. Perdonen, pero no sé por qué no salen bien estas, es que son muy pesadas y no salen muy bien estas imágenes. Ahí se ve un poco el sistema constructivo, la utilización de esos muros existentes en la parte inferior y cómo se va superponiendo a través de construcción contemporánea, pero también con materiales existentes, de la piedra, etcétera, y se une, digamos, a lo antiguo. Yo creo que aquí se ve muy bien en esta imagen. Aquí, ¿no? Exacto, ¿no? Como llega esa edificación vulgar, se separa, se retranquea respecto a la alineación y además baja la dimensión para entrar en contacto con el Parque de Bonaval y la dimensión natural, ¿no? Naturaleza y artificio, que decía antes mi compañero, lo natural y lo artificial, que es la misma cosa, arquitectura y naturaleza. Es un poco esta magia que tiene todas las obras de Víctor López Cotelo. Bien, y vamos a terminar con la identidad icónica, que realmente en el caso de Timmerhuis, que es el proyecto que les voy a enseñar, el de OMA en Rotterdam, del 2009 y del 2015, es un bloque de oficinas y de residencial, tiene residencia, oficinas, museo, etcétera, y además forma parte de una estrategia global que ha usado toda Holanda en las grandes ciudades holandesas, que es la densificación de los centros. Yo creo que en la imagen siguiente se ve bien, bueno, se percibe, pero un poco la transformación que ha ido teniendo la ciudad. Después de la guerra, en el año 46, quedó prácticamente arrasada. La modernidad construyó Rotterdam y lo que se pretende ahora es esa redensificación de puntos más o menos singulares urbanos, entre los que está el Timmerhuis, que está se construye aprovechando un edificio ya existente que era municipal. Entonces, este es el Stadttimmerhuis existente, que es una L, y sobre él se coloca esa nueva estructura. Una nueva estructura que, bueno, pues también se une, se separa, pero digamos, todo forma parte de un nuevo proyecto que tiene desde un pasaje transversal, la ciudad pasa a través de todo el edificio, tiene un carácter público, están las oficinas del ayuntamiento, pero también tiene residencia privada. Lo que utilizan es este sistema de pixelados y de retranqueos para ir subiendo hacia el centro y tener visiones muy distintas de este edificio desde lo lejos, que es un edificio más monumental, o desde cerca, que es un edificio que se adapta muy bien al contenido próximo. El edificio antiguo pues, se utiliza para oficinas y para lugares un poco más representativos de las oficinas, pero como a través de ese edificio que tenía que ser el más ecológico de Rotterdam en ese momento. Y ellos plantearon un edificio de vidrio, que claro, es una contradicción, ¿no? El vidrio con la ecología. Pero lo hacen bien porque, bueno, son unos grandes arquitectos, pero lo hacen bien porque es un vidrio técnicamente muy excelente, 3 capas, etcétera. Pero a mí lo que me interesa más es también como esa conexión entre toda la partición del muro de cortina en relación a la antigüedad es fantástico, porque por un lado, nos habla a través de los montantes
importantes verticales de la condición vertical de los edificios clásicos, que llamamos clásicos, de los edificios existentes. Por otro lado, nos habla de los distintos filtros que esa fachada tiene, que es una fachada claramente contemporánea. Y por otro lado, nos habla de la horizontalidad, con esa ventana prácticamente dibujada sobre el filtro, esa ventana horizontal a la moderna. Nos está contando, yo creo que la historia de Rotterdam solo en la fachada. Estas son las plantas y, como ven, pues la L del edificio existente se suma en algunos casos, completamente en las plantas primera y ¿no? De aquí a allí se ve perfectamente cómo se suma al resto del edificio y el resto del edificio se va pixelando y se estructura a través de dos grandes patios que son como los pulmones del edificio, que son los reguladores térmicos de toda la instalación. En invierno almacenan calor y en verano almacenan frío. Son dos grandes patios y todo esto se hace a través de una estructura que ahora veremos. Aquí se ven las secciones, también con el edificio existente y todos los usos. Es un edificio mixto con cafés, tiendas, museo, el pasaje, como digo, las oficinas del ayuntamiento y la zona residencial en las partes altas. El edificio antiguo se restaura en la parte, en la parte fundamentalmente de fachada y estructura, y el interior, donde ya empieza a entrar en contacto con toda la nueva arquitectura, y esta es la parte interna con esas grandes terrazas magníficas, etcétera. Pero aquí se ve bien la estructura, ¿no? Hay una foto que es la que estoy buscando, que es esta, que al final son unas grandes vigas, vienen del todo un sistema como de puentes con los dos núcleos centrales, que son esas dos torres que llevan los dos patios centrales, que son los que controlan el tema, digamos, de climatización de todo el edificio contemporáneo y permiten además ese pasaje entre la ciudad, entre un lado y otro lado de la ciudad. Se ve aquí el detalle, esta sería la entrada con este lugar que puede tener funciones muy diversas, muy OMA, muy colas, y para hacer un teatrillo o montar alguna escena. Estos son esos patios que, como digo, estructuralmente son muy importantes porque construyen todo el ámbito, digamos, de control del edificio, de control climático, y aquí se ve esa nueva Rotterdam en la que el Timmerhuis se suma una vez más a esa nueva historia que se puede contar de Rotterdam. Y hemos terminado. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, siguiendo con el mismo... Gracias. Bien, nos ha dejado... Bueno, siguiendo con el mismo esquema... No, siguiendo con el mismo esquema, pues los que tienen a hacer una pregunta, como siempre, 2 o 3 preguntitas, limitados en tiempo, obviamente. Por tanto, son ustedes los que... Una, sí, espera, perdón un segundo. 2, ¿hay alguno más que quiera hacer alguna pregunta? En principio los 2. Yo, en cualquier caso, como hice en el caso anterior, me gustaría hacerte una pregunta. Simplemente quería preguntar... Perdón. Ahora te doy la palabra, perdóname. No, te digo, simplemente para romper el hielo. Para crear el clima adecuado y tener tú el protagonismo adecuado, ¿vale? O sea, solamente para romper el hielo. Construir en lo construido. Sí. Es decir, construir en lo construido, pero sobre todo, a mi juicio, y creo que es el aprendizaje de tu extraordinaria posición, clara, precisa, que es poner en valor el proyecto o cómo el proyecto tiene que ser capaz de poner en valor el grado patrimonial o del elemento existente como condición sine qua non del propio proyecto. Más allá de criterios normativos, de criterios estrictamente vinculados a ordenanzas o sistemas municipales, sino a través de estrategias determinadas a través de cada uno de los ejemplos que ha citado, con diferentes estrategias y diferentes posiciones. Un leitmotiv común, construir en lo construido, y yo entiendo de que lo que nos has traducido, y a lo mejor me equivoco, de que cómo el proyecto tiene que ser capaz de poner en valor en cualquier situación, con diferentes estrategias y con diferentes contextos,
el valor, entre comillas, o mucho o poco, pero el valor, desde un murito de Víctor Pérez Cotelo y de un jardín precioso, además que le dimos el premio justamente del paisaje de Galicia, o el caso del Timber House, ¿no? Un extraordinario edificio que se convierte en otro episodio con otras escalas, etc., ¿no? La pregunta, por tanto, sería, ¿te lo crees? Que sí me lo creo. En el sentido, y perdóname que te lo diga, ¿tú crees que la Administración está preparada para esto? Me refiero, no digo la Administración, los técnicos municipales, me refiero nosotros como arquitectos, o los arquitectos, los técnicos, la Administración, es capaz, y más concretamente en España fundamentalmente, en el contexto español en algunos casos, es capaz de asumir esa responsabilidad que el proyecto sea capaz de dar las claves de lectura del patrimonio. Claro, yo hoy lo que quería mostrar es que el patrimonio, digamos, es infinito, es muy diverso, por un lado, ¿no? Tiene escalas muy diversas. Yo diría que cada edificio es un pensamiento distinto, cada edificio debe tener una condición de intervención distinta, y que la cuestión efectivamente es sacar, ¿no? Analizar suficientemente con profundidad, históricamente, materialmente, estructuralmente, etcétera, el valor que tiene ese edificio y mantenerlo, en cierto modo, en la actualidad. Ese para mí es y me lo creo, claro que me lo creo. El problema efectivamente está en depender de la calidad del arquitecto, pero el arquitecto debe ser una persona, por lo menos yo intento que mis alumnos sean gente que tenga criterio. Y entonces el criterio se deriva de ese conocimiento profundo de la realidad. Y que en cada caso tendrás que utilizar unas armas u otras para reutilizar ese patrimonio. Esa es un poco yo lo que quería era mostraros otro campo de actuación que creo que es inmenso, que creo que es interesantísimo y que creo que además da proyectos únicos porque el valor de lo que existe ya es suficientemente potente y fuerte y no hace falta nada más que bien leerlo, añadir una pequeña cosa o añadir muchas distintas estrategias dependiendo de lo que te encuentras, ¿no? Entonces eso es difícil, pero sí, eso se llama calidad arquitectónica, creo yo, vamos, eso sí que me lo creo. Muy bien, muchas gracias. Yo solamente señalaría una cosa que creo que no, solamente la menciono porque creo que es evidente en tu exposición, porque Carmen es la directora junto con otros compañeros del Politécnico de Madrid, posiblemente del máster más famoso del mundo. El de vivienda, ¿no? Sí, por eso hay mucha vivienda, perdonadme. Es un máster que les recomiendo a todos los que estén intentando hacer un doctorado o un máster, porque es una cosa verdaderamente impresionante, ¿no? Lo que han logrado con ese máster y doctorado en vivienda y todo el estudio, que curiosamente ahora se habla mucho, o hablamos mucho en España, en Italia, en Portugal de vivienda, y ellos llevan ya reivindicando prácticamente hace 10 años este tema de vivienda, un poco más, ¿no? Y creo que aquí se ha notado, creo que es evidente, como también la vivienda tiene que ser un elemento portador desde el punto de vista del patrimonio. Claro, es que es difícil, ¿no? Porque, digamos, transformarlo en museos y tal, pues es más o menos, hemos hecho muchos, ¿no? Y se han hecho muchos y además se entiende que un edificio de este porte, de los que hemos visto con anterioridad, albergan muy bien usos públicos. Pero no podemos, lo dice Soto de Mora, no tenemos más cultura ya para meter, necesitamos otras cosas. Y yo creo que lo que necesitamos es pensar que pueden ser también viviendas. ¿Por qué no? Hemos visto el monasterio de Soto de Mora, yo creo que con un respeto clarísimo hacia lo existente, pero también sin ningún tipo de miedo, con una categoría arquitectónica importante, con un análisis súper importante de dónde debo, ¿no? Cómo debo de actuar en cada uno de los casos, o en el mismo Sigena, cómo se debe actuar en cada uno de los casos según lo que me encuentro con esa nueva condición. Pero creo que la vivienda efectivamente es algo que a mí me interesa especialmente y muchos de los ejemplos que ha habido aquí han sido vivienda porque creo que es un futuro interesantísimo para el propio monumento, el propio patrimonio. Porque se puede aprovechar muchísima de esa calidad que no tendríamos en esas viviendas si no fuera por lo patrimonial. Muy bien, muchas gracias. No, el enfoque mío como historiadora del arte puede ser diferente al de la conferenciante. Yo me acuerdo que uno de los trabajos del máster me centraba más en lo nuestro, en lo local, aquí en La Laguna, y decían que La Laguna, como ciudad del patrimonio, que estaba a punto de perder un poco esa categoría por lo que están haciendo con nuestras casas terreras, que están utilizando mucho el acero, el hormigón, el cristal. Entonces, ahora que hay como un mayor control
en eso, y me da un poco de miedo que pierda esa identidad la laguna, ¿no? Muchos de nosotros cuando paseamos vemos que ya no es lo que era la laguna, ¿no? O sea, esas casas terreras están perdiendo un poco. A lo mejor tengo una visión diferente, por eso mismo, porque soy historiadora del arte, no me dedico a la arquitectura, y no sé qué opina de reconvertir lo nuestro, lo que es más tradicional de Canarias, y utilizar todos esos elementos que ha dicho de cemento y eso. Habéis visto casos muy distintos. Por eso son trabajado casos con piedra, trabajado con acero, trabajado con vidrio. Hombre, el acero y el vidrio es más de nuestro tiempo, pero la piedra también puede ser utilizada, como hemos visto, por Cotelo, ¿no? Tan magistralmente. Yo creo que la cuestión es pensar. Nosotros no vamos vestidos con viriñaques, nosotros no vamos vestidos, ¿no?, con antiguas ropas, porque no podríamos ni trabajar, o no podríamos trabajar de la misma manera, no podríamos, digamos, no está dentro de nuestra conciencia. Entonces yo creo que las viviendas, no podemos mantener las viviendas solamente por el hecho de mantenerlas como unas viviendas que no se puedan utilizar, que sean obsoletas. Las viviendas tienen que ser contemporáneas. Hay casos, por ejemplo, en Holanda, interesantísimos, el Kiefhoek, el barrio del Kiefhoek, intentaré acordar que fue un arquitecto municipal, que lo hizo como arquitecto municipal. Michel Leclerc. Michel Leclerc. No, ahora mismo no me saldrá. ¿Qué hacen cuando tienen que restaurarlas? Porque además tienen muchos problemas. Uno de ellos, la cimentación, que la hicieron muy escasa en su momento, porque andaban con mucha premura para hacer vivienda social, porque había una masa obrera trabajadora que emergía y no tenía viviendas, vivía malamente. El Kiefhoek, cuando tienen que restaurar en los años 80 o 90, lo primero es que lo tiran, pero quieren mantener viva esa historia de la modernidad del Kiefhoek y lo reconstruyen, pero no reconstruyen las viviendas tal y como eran, porque había unas duchas que estaban debajo de la escalera que milagrosamente te podías duchar, había un inodoro, había unas habitaciones muy pequeñas. Se hace una nueva configuración residencial que tenga que ver con nuestro tiempo, ¿no? Yo creo que la cuestión está en buscar el equilibrio entre ambos y que ese proyecto esté bien hecho. El material, yo diría que el material da un poco igual, el material se puede utilizar, estamos viendo aquí un material magnífico, como es el acero combinado con esa piedra, y está muy bien, no pasa nada, no le pasa nada al edificio, ¿no? Lo que hay que hacerlo es bien. Yo creo que es una cuestión más de saber descubrir los valores que tiene el propio edificio, ¿no? Muy bien, ¿había otra pregunta? Sí. Bueno, perdona, ¿terminaste? Sí. Don Rafael. Bueno, ya me presenté antes, Rafael Machado, Orotava, Asociación de Casas Históricas. Yo aquí no te voy a hacer una pregunta, sino una petición. Nosotros estamos acostumbrados a un panorama completamente distinto al que tú has descrito. Tenemos unas autoridades competentes en temas de patrimonio que es lo contrario a lo que has dicho. Es no a todo y hay esto ni poco menos que se parece a un museo que tienen que heredar como tal museo y como está las generaciones futuras. Yo lo que te pediría es que consiguieses algunas becas para algunos funcionarios y autoridades competentes en temas de urbanismo para que vayan a tu seminario y a tus doctorados. Bueno, aparte de este pequeño, desahogo por lo que uno tiene que sufrir con las administraciones locales, una pregunta que también es un poco asombroso, porque dices, es más barato, desde el punto de vista social y patrimonial lo entiendo, es más barato construir sobre cosas que ya están. Has puesto el ejemplo de ese convento de Tavira en Portugal, que no hacer algo nuevo. Y además luego has dicho algo que a los arquitectos no sé si les gustará. Dicen, no, si nosotros con un 20% de honorarios nos conformamos. No sé, eso lo decía Soto de Moura. Desarrolla un poco más la idea. No, a ver, la Cataluña se hablan del 50%, que se está ya que debería costar menos hacerlo sobre lo construido. Tenemos una estructura normalmente, tenemos una base ya construida que se puede reutilizar, ¿no? Es que yo creo que esa conciencia la tenemos ahora mismo en todos los campos, en el campo de la ropa, en el campo de la moda, digamos, la reutilización está en todos los lados. Entonces, ¿por qué en la arquitectura, que nosotros hemos reutilizado muchísimo, en España se ha reutilizado mucho,
no sé, mercados medievales hechos con piedras romanas, etcétera, etcétera. ¿Por qué no lo estamos haciendo ahora? Pues porque, no sé, porque son esas miradas cortoplacistas, no miran más allá, ¿no? Porque son unas miradas, yo creo que muy cutres, en general, porque cuesta un poco más, es verdad que al arquitecto le cuesta más manejarse con existencias, pero por otro lado, pues tienes muchísimos datos ya, no tienes que andarte inventando nuevas historias, las historias están ya ahí metidas, lo que hay que hacer es saberlas leer, ¿no? Yo creo que esa es la cuestión. Y respecto al funcionariado, vamos, yo le llamo funcionariado, pero vamos, funcionarios en general de patrimonio son muy duros no solo aquí en Canarias, son muy duros en todos los lados. Nosotros hemos hecho cosas patrimoniales que no os he mostrado aquí porque no me parecían suficientemente importantes, pero donde ha habido muchísimo debate, hemos tenido reuniones, cientos de reuniones, para poder explicar, no sé, las capas de un edificio, ¿no? Cuando tú haces un buen análisis de un edificio existente para reutilizarlo, lo primero que tienes que saber es todas las capas que ese edificio tiene y cuáles son las que, bajo tu manera de entender, son las esenciales y cuáles han sido chaboleo, puro chaboleo. Eso cuesta mucho, les cuesta mucho a los funcionarios patrimoniales. No sé, porque entiendo que ellos se han quedado en el estilo toledano y quieren que hagas escaleras toledanas por doquier, o etcétera, ¿no? No tocar nada o hacer cosas como a la antigua. Nosotros no tenemos ni los materiales ni los oficios prácticamente para hacer y trabajar con materiales antiguos. Entonces, por eso recurrimos a los materiales contemporáneos, pero también porque son de nuestra época. En cada momento de todos los edificios que hemos visto, el arquitecto construye en su época y con los medios que tiene en esa época y con la visión que tiene en esa época y con el programa de esa época. No podemos estar, ¿no?, construyendo al modo y manera de los antiguos, porque ya prácticamente en España por lo menos no quedan oficios. En Portugal todavía quedan algunos, pero en España pocos, ¿no? Muy pocos. Y Cotelo es una excepción que utiliza, pues, no sé, piedras de desecho, por ejemplo, todos los costales, hace suelos con los costales que se tiraban y él los reutiliza, pero porque es un maestro de la construcción, por ejemplo, en piedra, ¿no? Pero no en piedra como los antiguos, sino en piedra como, en cierto modo, como en su momento, en su época, ¿no? Muy bien. Creo que hay otra pregunta. Bueno, una, dos, tres. No, hay una al fondo, me parece, que no ve. Sí, ¿no? Sí. Mucha polémica. Sí, ahí. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy uno de esos funcionarios. Perdón. No sé si no sé si muy duros lo o poco. Sabía, no sé sabía si que me iba a encontrar con algo. No sé si soy de esos muy duros o poco duros. Pero yo, viendo la intervención, que me ha parecido interesantísima, yo la sensación que tengo oyendo el vocabulario que se usa de lo importante es el uso, lo importante es aprovechar los materiales, tenemos que renovar, tenemos que actualizar, tenemos que buscar. Me da la sensación que el patrimonio es el último de la fila. Es decir, yo vi el ejemplo, claro, son imágenes, realmente habría que contrastar la realidad. Uno de los ejemplos que más me impactó fue el Silo. Desde mi perspectiva, el Silo, que es una edificación de carácter industrial y que tenía unas características tipológicas muy claras, con la intervención que se ha hecho y sin entrar, evidentemente, a valorar la calidad del proyecto, porque ni soy especialista en esto, ni tengo capacidad para hacer esa valoración, la sensación que tiene un espectador, me da que hablo en boca de la gente normal, es que te pregunto, ¿dónde está el Silo? Es decir, reconviertes el Silo en un edificio de pisos destinado a un uso nuevo, que es el residencial. Pero si nosotros valoramos el patrimonio industrial como un elemento a valorar, porque incluso lo reconocen las leyes y tenemos que seguirnos a las leyes, ¿hasta qué punto una transformación radical de un elemento patrimonial de carácter industrial, insisto, sin considerar si es un proyecto brillantísimo o no, realmente hemos perdido el Silo? ¿O el Silo queda de una manera virtual o con una serie de detalles que solo son perceptibles para los súper especialistas que saben de lo que están hablando y no para la generalidad de la gente? Y por otro lado, nosotros que habitualmente nos llegan proyectos de intervención, estamos comprobando que en edificios
que conservan los lenguajes arquitectónicos propios de nuestras islas, que en los últimos tiempos no difieren de los que encontramos en la península. El racionalismo, el neocanario o el regionalismo es el propio nuestro, pero que en la península tuvieron lo suyo, eclecticismo, modernismo, etcétera, si vamos retrocediendo. Los arquitectos son capaces, porque los vemos todos los días, de, en un contenedor que conserva digamos, la autenticidad del proyecto original, que no olvidemos que en muchos casos son autores importantes dentro de lo que ha sido la historia de la arquitectura en nuestras islas, conservamos y al mismo tiempo somos capaces de que la gente viva como en el siglo XXI. De ninguna manera, como muchas veces o algunas veces se ha dicho, los técnicos que trabajamos en materia de patrimonio pretendemos que la gente viva como en el siglo XIX o que use la palangana para ducharse. Es decir, nosotros entendemos que hay que vivir como se vive en el siglo XXI. Y lo que hay que hacer es el esfuerzo de conservar la materialidad que ha llegado hasta nosotros y que tiene valor con esos elementos nuevos que tienen que ser puntuales y que te permiten vivir con todas las comodidades del momento, ¿no? Entonces, a veces, antes comentabas, hemos perdido la técnica tradicional. A lo mejor lo que hay que hacer es recuperarla. A lo mejor lo que hay que hacer es recuperar los oficios de la piedra, del barro, de las carpinterías tradicionales. Yo creo que hay un campo de posibilidades para intervenir en el patrimonio que los queda, sin necesidad de renovaciones tan potentes como algunas que se ven. Es cierto que la arquitectura, los ejemplos que has puesto, son, desde el punto de vista de la proporción, muy superiores a los que encontramos nosotros en la isla. Nuestra dimensión, nuestra escala es menor. Y también es verdad que, por ejemplo, las ruinas son un problema. O sea, ¿cómo recuperas una ruina? ¿Cómo intervienes? Posiblemente, de todos los asuntos a los que nosotros nos enfrentamos, el más complejo y el que más nos asusta y el que más vértigo nos da es el de las ruinas. Pero hay edificios relativamente bien conservados que no tienen por qué perder sus elementos característicos para que la gente viva con todas las comodidades del mundo. Y sobre todo, para nosotros hay una frase que es fundamental. El uso no puede prevalecer sobre el patrimonio. Todo lo contrario. El patrimonio es el que determina el uso. Si tu uso no cabe en un contenedor patrimonial, hay que buscarle otro. Ese es un criterio que nosotros hemos defendido y, bueno, pues en cierto modo, en ocasiones hemos logrado efectivamente reconducir las situaciones y otras veces es verdad que no lo hemos conseguido. Era simplemente una reflexión, realmente no era una pregunta concreta. Te agradezco el comentario. A ver, el silo está en todo el interior, lo habéis visto en las fotografías. Está, o sea, en cuanto cruzas la fachada, digamos, en cuanto cruzas la estructura, porque era una estructura que tenía que ser cerrada para que el grano no se fuera por los huecos. El silo está en toda su dimensión. Tiene además una parte pública en la parte inferior y en la parte superior, digamos que también hace que no solo los usuarios con suerte que pueden pagar esas viviendas pueden verlo y utilizarlo, sino también la población en general. Yo creo que se ve perfectamente toda la estructura que da vista, que es la gran potencia de un silo. Un silo es una estructura que tiene que soportar toda la presión del grano. Hay otro caso muy bonito, que no lo he puesto porque no quería insistir en los silos, que es el silo de MVRDV también en Dinamarca. Y que es muy interesante porque de lo que hablas es de que es una estructura. Son dos silos circulares, os invito a que los veáis, que se llaman Géminis. Pues son como, ¿no?, dos cilindros prácticamente, ¿no?, en contacto. Claro, ahí lo que se encontraban es que se abrían huecos, que era lo normal, meter las viviendas dentro del silo, que estaba vacío, ese no tenía estructura interior. Si abrías esos muros, que eran muy estrechitos porque la gran fuerza de la estructura se la daba su forma cilíndrica, desaparecía esa fuerza y se caía el silo. El silo se iba, ¿no?, al suelo. Entonces, la solución de MVRDV fue una solución estructural muy interesante, que es construir las viviendas colgadas por fuera y con una especie de contrapeso, contrapesarlas con una estructurita que había en el interior. Pero el gran vestíbulo era el interior del silo. Nunca hubiera nadie imaginado que uno pudiera vivir en una vivienda con un vestíbulo de 6 alturas o 8 alturas, con una dimensión enorme, y gracias a este edificio, a esta estructura, porque realmente es una estructura, no tenía una función de nada más que de silo,
pudiera uno poderlo revivir en este momento, ¿no? Entonces, a mí me parece interesante, pues es como la otra cara de la moneda. No abren las fachadas, no mejora eso, sino que cuelgan las viviendas nuevas del exterior, que es lo que se percibe, y queda en el centro la estructura con las mínimas huecos posibles para que eso no se viniera abajo. Pero es una manera también de entender las estructuras industriales de esa época. Hay muchas en estos países, hay muchísimas en todos los centros, porque los puertos han quedado en el centro de la ciudad y se están reutilizando prácticamente casi todas las estructuras existentes, de una manera o de otra. Pero ahí está, digamos, el conocimiento técnico, constructivo, estructural del arquitecto para definir cuál es la estrategia más apropiada. Pero vamos, en este caso, efectivamente, el silo desde fuera sí se percibe la silueta, sí se percibe, ¿no?, cómo era la ciudad antes y ahora tiene un cierto parecido, por supuesto más alta, por supuesto más tal, y muy desaparecida con esa fachada que habla de la vivienda, pero en cuanto cruzas el umbral de la entrada tienes el silo en toda su dimensión. Sí, en cualquier caso, frente al término que José Carlos había apuntado, solamente como apunte, recordarles que la mañana en el debate, en el seminario, vamos a hablar precisamente de lo auténtico y de la autenticidad, claro, a partir del concepto de Nara, que yo creo que es crucial o va en la línea de la reflexión que ha hecho José Carlos. Claro, es que, bueno, entrar en debate sobre depende ese mucho tema. de lo que nos encontramos. Efectivamente. Bien, creo que hay 3 preguntas tomadas. Por favor, sí les ruego que sean breves, por favor. A la mesa le invito a que mire a la ventana y que nosotros sepamos que tenemos una ventana detrás que da a la calle del agua. A 15-20 metros ha habido una larga polémica en La Laguna sobre cambiar la fachada. Desde el Palacio de Nava hasta el casino donde desayunamos, vemos toda la transformación que no tiene nada que ver con las casas del siglo XVIII ni nada. Esas están en este lado. Quiero decir, la mentalización de la población es fundamental. Se llevan unas grandes polémicas porque se rompe la normativa. En La Laguna lo único que se protege es la cáscara, no los interiores, claro, que es uno de los grandes, para quedarnos tranquilos. Y me centro no en las casas que se hacen en los años 20 con los balcones de cristal, sino en esa casa. Cuando vengamos mañana a desayunar por la sombrita, échenle un ojo. Esa puerta, que la hace Pepe Abad, la diseña, hay un excelente carpintero que lo pone, no es fea. Por la polémica se pone, pero no se la protege metiéndola 1,5 metros hacia adentro. No voy a defender esa puerta, lo que voy a decir es que el diálogo de la población, el diálogo con los técnicos, la exposición tuya, perdona, una delicia. Pero cuando nos venimos a esto, a dimensiones chiquititas, ese diálogo es el que hay que fomentar. Y no decir, se ha roto la normativa de proteger los cientos de casas tan. Le ha dado otro aspecto y, tú lo apuntabas muy bien, pongo comillas, espero que mis alumnos con buena base tengan su criterio. No es decir, lo voy a cambiar todo, sino que haya ese equilibrio, ese diálogo en la calle. Por eso me voy a una dimensión más pequeña, no lo que nos has presentado magníficamente. Yo creo que el ponente anterior lo ha dicho con claridad, ¿no? Ese diálogo entre las distintas fuerzas que están alrededor del patrimonio, ¿no? Las económicas, las políticas, las técnicas y tal, debe de ser permanente. Y claro, el problema está en tener criterio. Cuanto a enfrente, a mí me pasa con los bomberos, ¿no? Yo en cuanto tengo un bombero enfrente no tengo ningún problema porque tiene criterio y es lo que quiere es salvar personas. Y a mí me da los datos suficientes para que yo pueda hacer un proyecto de las dimensiones que sea, grande, pero que evacúen a las personas en los 15 minutos que tiene que ser. Quiero decir, cuando hay criterio. El problema es cuando te encuentras al funcionario que coge la norma y te dice, no, porque no está a 13:20. Pero, a ver, ¿cuál es el criterio? El criterio es que salve vidas y que sea de esta manera. Por eso a mí me parece que la clave es tener un criterio que sea capaz de pasar por encima, digamos, no por encima, sino
que sea capaz de leer la normativa con la flexibilidad razonable que tiene, ¿no? O sea, es que en cuanto tú dices esto tiene que medir 3,25, si mide 3,50 ya no estamos en el rango, y si mide 3,30 no estamos en el rango, estamos hablando de criterio. Yo creo que esa es la cuestión, tener un poco de criterio. Y los criterios ambientales son los que en general se han tenido muy en cuenta en estas ciudades, en estas poblaciones que tienen tanto patrimonio. Lo epitelial, a mí eso me da mucha pena, por otro lado, ¿no? Porque no se valora prácticamente en los interiores, sí, pero y estamos haciendo una especie de ciudad fachadista absurda, que entras dentro y lo que tenemos es un vestíbulo malo, con unas escaleras cutres, y yo creo que hay que leer el edificio en toda su dimensión, en toda su complejidad. Pero bueno, ahí están también las normativas, que unas son solo epiteliales, otras son estructurales, otras son ambientales, otras son... Es que es difícil. En cuanto hacemos cajas, en cuanto hacemos cajones, ¿no?, normativas, que están bien porque para evitar grandes males hacemos mucha normativa, pero también la normativa evita que pueda haber proyectos con más interés. Yo creo que ese es el gran problema. Creo que hay 2 palabras nada más. Sí. Ha habido debate. Enhorabuena, la verdad es que me ha encantado la presentación. Yo recuerdo una frase que decía, soy Araceli Raimundo, soy arquitecta, especializada en arquitectura bioclimática. Y recuerdo que un profesor en la Escuela de Madrid nos decía: lo que no es tradición es plagio, ¿no? O sea que la tradición tiene su evolución y no se pueden hacer los edificios con las tecnologías antiguas si tienes otra moderna que es más eficiente. Es evidente que hay elementos que proteger, por supuestísimo. Habrá que llegar a un acuerdo entre hasta dónde llega la belleza, digamos, del patrimonio y el respeto por lo ya construido y hasta dónde llega la habitabilidad y la salubridad de la habitabilidad dentro de esos edificios, ¿no? Y luego también creo que hay que tener en cuenta que hay núcleos que tienen el patrimonio consolidado, digamos, pero que la población muchas veces se tiene que ir a vivir un poco a la periferia si quieren tener una habitabilidad adecuada o asumir una rehabilitación a un coste adecuado, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo que tú has propuesto está muy bien, lo que pasa es que a lo mejor no es válido para todos los casos y habrá que llegar a un acuerdo con el patrimonio y con el respeto. Por supuesto que es muy difícil que un historiador y un arquitecto en este sentido puedan estar de acuerdo porque cada uno a lo mejor tiene sus prioridades, pero me parece que en cualquier caso es un discurso que hacía falta poner encima de la pantalla y te agradezco que lo hayas hecho. Gracias por el comentario. Yo recordaba Cáceres, ¿no?, que tiene una ciudad nueva donde la gente vive y la ciudad antigua que quedó completamente restaurada, pero abandonada, prácticamente abandonada, ¿no? Que hay restaurantes, grandes hoteles. Es una pena, a mí me parece que eso es dejar morir una ciudad, en cierto modo, ¿no? Y pasa con bastante frecuencia. Pero yo creo que la clave está en dialogar, en encontrar ese equilibrio entre la fuerza de lo antiguo y las necesidades contemporáneas y la arquitectura del día de hoy, ¿no? Yo creo que ese sería el equilibrio, que, insisto, depende mucho de la calidad del arquitecto y es una pena, pero es así, ¿no? Claro. La última palabra, creo. Sí. Bueno, muchísimas gracias por recordarnos que para construir no hay que destruir y que cómo densificar o cómo dialogar con lo existente a través de la buena arquitectura, con lo cual hace falta esos buenos arquitectos que tengan ese criterio, ¿no? Me sumo al debate, no tenía pensado intervenir, pero me mando un agradecimiento, pero me sumo al debate también en cómo no podemos valorar eso que es cualidad y no es tanto cantidad. Me refiero a algún comentario que ha salido aquí hasta ahora. Porque eso que es exclusivo, que has defendido, es difícil de poder valorarlo, ¿no? Sí, es difícil, pero yo creo que no es tan difícil. O sea, lo que hay que hacer es conocer muy bien el material con el que trabajas.
Conocido el material, respetado y tratando de ponerlo en valor y de mantenerlo en el tiempo y de entender que es un valor extra para la arquitectura nueva, me parece que ese debate no debería de ser tan difícil, pero efectivamente depende, digamos, de las calidades de los hacedores. Eso sí que es verdad. Eso sí que es cierto. Muy bien. ¿Alguna pregunta fuera de tiempo? Venga, la última. He visto cómo han restaurado algunas casonas canarias y me ha llamado la atención de esa restauración que hayan quitado elementos que son propios y que hayan puesto otros. Y que conociendo los materiales, pues por ejemplo, no son ni siquiera canarios. Hago un ejemplo claro, sobre todo en los edificios que tienen usos gubernamentales, y han quitado la piedra canaria para poner piedra china. Y eso me parece un atentado, porque me pregunto, ¿dónde van a parar todos los materiales que quitan de esas restauraciones y nos meten otros materiales que ni siquiera son canarios? Entonces, ¿dónde está el equilibrio? Claro, ahí está el criterio, ¿no? El criterio de entender que el kilómetro cero, construir ahora con kilómetro cero, sería una cosa absolutamente casi necesaria, mucho más si estamos en unas islas como aquí, que todo el transporte del material es muy caro, pero también estaría en revisitar la construcción de esos materiales a día de hoy, cómo se puede hacer sin la mano de obra que teníamos antes, ¿no? Y cómo se puede plantear una nueva, digamos, lectura de esos materiales en clave contemporánea. Me parece que eso, por ejemplo, no sé, hay un ejemplo muy bonito en Islas Baleares, el proyecto Posidonia, que reutiliza la Posidonia como un aislamiento, que era una cosa que se utilizaba tradicionalmente, etcétera, para aislar las cubiertas, que ¿no? En lugar de tirarla a la basura, la Posidonia, que es una alga, digamos, que cuando se seca y llega a las costas, lo que se hacía era tirarla. Entonces, ¿cómo la reutilizan para el aislamiento? O, por ejemplo, no sé, fábricas de cerámica existentes en esa isla que las han puesto en funcionamiento, las están metiendo, digamos, como en más carga, para realizar esos materiales, pero con condiciones mejores, más actualizadas del día de hoy. Entonces, todo eso yo creo que forma parte también de, alguien hablaba aquí de los contextos, ¿no? Me parece que era el funcionario, mi compañero el funcionario, que yo también soy funcionaria, el contexto de volver digamos, a poner en marcha la construcción como se hacía antes. Yo creo que es, digamos, revisitarla y ponerla en la actualidad, pero que puede ser, ¿no? O sea, al final necesitamos volver a mirar al pasado también con el conocimiento que ellos tenían, ¿no? Y esa sabiduría la podemos volver a reutilizar ahora. Por ejemplo, a nivel de sostenibilidad es clarísimo. La sostenibilidad pasiva, ¿no? Que era orientar las cosas bien, ponerlas en un buen sitio, etcétera, es una cosa que entendemos que es sustancial y que es muy barata, por no decir casi gratuita. Y eso se perdió porque la tecnología nos comió y podíamos hacer grandes muros de vidrio con mucho aire acondicionado. Pero en este edificio que hemos visto, por ejemplo, de Timmerhuis, cómo se pueden combinar ese vidrio con un sistema pasivo de 2 patios, a mí me parece brillante, ¿no? Entonces eso, quizás lo que haya que hacer es leer el pasado, extraer más conocimiento del pasado, con ojos distintos, porque ahora tenemos los ojos de la sostenibilidad, los ojos de la materialidad, de trabajar con lo local, etcétera, y eso se puede hacer en las arquitecturas precedentes, pero desde luego poniéndolo en nuestro momento. Yo creo que se debería de hacer así. Muy bien, muchísimas gracias, Carmen, muchísimas gracias a todos.